Continuando con nuestro rol de entrevistas, en esta oportunidad tenemos vía la plataforma Zoom a la abogada Rosa María Bartra Barriga. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Johan, ¿cómo está? Después de mucho tiempo. Sí, doctora, se le extraña acá en Ves TV el tener la oportunidad siempre nutridas las entrevistas con usted. Coméntenos, ¿qué le pareció el mensaje a la nación? Un mensaje que quiere decir mucho, termina diciendo nada. El problema de ser tan específico con muchos de los detalles como ha pretendido hacer la señora presidenta, termina al final destacando las omisiones. Creo que es la primera observación que tendría que hacerle, porque entonces abres el espacio para que todas las omisiones sean pues absolutamente visibles. Exacto. ¿No? Entonces creo que esa es la primera observación que tendría que hacerle. La segunda, creo que si bien no está de más ponerle entusiasmo a un momento tan difícil como el que vive nuestro país, tampoco puedes excederte. Ella ha presentado un panorama de un país absolutamente viable y ha presentado proyectos que son de muy largo plazo, cuando en realidad ni siquiera está siendo consciente de que su gobierno, el gobierno de ella, en sectores tan sensibles como interior o salud, por ejemplo, no ha ejecutado ni siquiera el 20% de gasto, estando ya por empezar el mes 8. Y que ya corresponde completamente a su gobierno. Entonces, creo que hay un exceso de entusiasmo, hay un exceso de detalle, hay muy buena intención, sin embargo, tenemos un problema bastante serio con respecto al aterrizaje en la realidad. Se habla de que este sería un mensaje relacionado a como si fuera un inicio de todo un largo periodo. Por lo extenso, ¿no? Efectivamente, es un mensaje para un periodo de 5 años, con lo cual ella implícitamente está diciendo definitivamente que se va a quedar. Ella dice que se va a quedar, ella asegura que se va a quedar. Y creo que si bien es cierto, es algo que dijo desde el primer día, no hay necesidad de estarlo permanentemente reforzando. Recuerde usted que hay un dicho bastante importante que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, si ella presume de estabilidad todo el tiempo, presume de permanencia a largo plazo, es un indicador bastante claro para quienes leemos entre líneas de que necesita reforzarlo porque no lo siente así. Entonces hay un problema importante ahí con respecto a la señora Boluarte y sus asesores. Ahora, hay algo que yo sí quisiera destacar, porque al hablar de sus asesores me doy cuenta que ella o carece de ellos o los que tiene son muy malos. Ha presentado dentro de las iniciativas una relacionada con una modificación al reglamento del Congreso. La señora Boluarte está olvidando completamente que el Poder Ejecutivo no tiene ningún tipo de posibilidad de influir para modificar una norma que es exclusiva del Congreso de la República. Es realmente lamentable lo que ha pasado en ese extremo del discurso, porque ella puede tener toda la disposición de evitar que el Congreso apruebe leyes por insistencia o que apruebe leyes que afectan el presupuesto y que está prohibido. Sin embargo, ella tampoco puede olvidar que en el Perú, en nuestro modelo político, existe separación de poderes y que ella de ninguna manera puede presentar una iniciativa para modificar la ley orgánica, porque es la ley orgánica del Congreso, su reglamento. Entonces me parece que alguien ha patinado muy fuerte ahí. No he escuchado mayor crítica al respecto, sin embargo, a mí sí me llamó bastante la atención que ella presente esto como iniciativa de su gobierno. Por otro lado, pretender retomar el tema de la bicameralidad a través de una reforma, de un proyecto nuevo, cuando este proyecto ya está aprobado para ir a referéndum, tal cual como está, también me dice que ella quiere quedar bien. Sin embargo, ese quedar bien aterriza en una realidad
que le dice, señora, esto no le corresponde, que le dice, señora, esto no le compete, usted no tiene, en términos coloquiales, vela en este entierro. Entonces, si así se equivoca al plantear iniciativas que son de imposible ejecución desde su espacio, en el resto de espacios, en el resto de áreas que ha tocado su gobierno también hay problemas de este tipo. Y claro, me entusiasma mucho los anuncios con respecto al sur, con respecto al gas que debe llegar a todas las familias, el Tren Macho, o los proyectos de hospitales. Pero la verdad, cuando uno es minucioso, detallista, y lee con respecto a lo que hay, lo que ofrece y lo que puede hacer, te vas a dar cuenta que ella ha mezclado lo que hay, lo que está en proceso, lo que ya se inauguró, con sus buenos deseos. Entonces, un largo discurso, muy largo, muy aplaudido, yo creo que es el más largo y el más aplaudido de la historia republicana, Cierto. termina condiciéndose con el análisis contrastado con la realidad. Es lamentable, pero es así. Y no se trata de ser pesimista y de no encontrar el lado bueno. Lo que pasa es que estamos pasando por una severa crisis. Esta severa crisis nos obliga a tener una visión, o más bien no a nosotros que analizamos, sino más bien obliga a los decisores, al Congreso de la República y a la señora Dina Boluarte, a ser muy realista con respecto a el ofrecimiento que hace, especialmente en un discurso tan importante, tan esperado y que marca el norte de su gobierno, como es el de 28 de julio. Ciertamente. Ahora, y esta composición de la mesa directiva, donde se tiene a una persona que insiste en el tema de la Asamblea Constituyente, ya estando en la mesa, de mejor forma podría, digamos, tener ese mensaje más incidente en lo que a información respecta. ¿Cómo ve esa unión entre el fujimorismo, o ese acuerdo que habría entre el fujimorismo y Perú Libre? ¿Cuál es su opinión, doctora? Bueno, yo creo que este Congreso y este gobierno están siendo extraordinariamente pragmáticos con respecto a su actuación y sus decisiones. El Congreso de la República tiene dos bloques claramente definidos, a pesar de que están muy atomizados en 12 bancadas, sí hay dos bloques completamente definidos. Y había uno, que era el de los niños, por esta realmente catastrófica exposición de indecencia de Acción Popular. Estaba el bloque de los niños, que ya está votado, que están blindados, y ese bloque de los niños con la izquierda caviar, con la izquierda radical, se había consolidado. Y ese proceso de consolidación precisamente se dio para poder hacerse la mesa directiva, y prácticamente ya la tenían. Entonces creo que en una exhibición, podría decir, de pragmatismo puro, la izquierda de Perú Libre y el fujimorismo con los aliados, porque en realidad los bloques grandes son Perú Libre y Fuerza Popular, se aliaron con los otros bloques denominados democráticos y decidieron darle la presidencia de la mesa directiva a Alianza para el Progreso, conscientes de que si presidía Perú Libre o presidía Fuerza Popular no iban a ganar. Entonces optaron por una decisión pragmática, poner a Alianza para el Progreso en la presidencia, conformarla a ellos y evitar así que el bloque de los niños, los caviares y la izquierda radical tenga la mesa directiva. Creo que acá no hay más que pragmatismo puro. Necesitamos el poder, nos ponemos de acuerdo, tenemos los votos, de hecho han sido 77 votos, una votación altísima. No ha habido segunda vuelta de frente. Creo ninguna duda con respecto a la legitimidad que tiene esta nueva mesa directiva, independientemente de que ese tipo de acuerdos nos gusten o no. Ciertamente, ¿no? Ahora, usted en el análisis, ¿ve que concluye a Boluarte lo que resta del periodo o por lo menos habría un recorte de un año? Algunos refieren que el 25 estaría abriendo elecciones.
Yo no le veo ninguna posibilidad a un adelanto, a un recorte, ninguna. La única posibilidad de que Dina Boluarte salga del poder es a través del Congreso de la República. Y yo veo que en este momento hay un soporte de necesidad mutuo. El Congreso quiere terminar el mandato, la señora Boluarte va a hacer todo lo que sea necesario para terminar el mandato y mientras los dos poderes del Estado estén apoyándose en ese objetivo, no hay ninguna posibilidad de adelanto. Mire usted, ya este gobierno tiene una carga que ningún gobierno en ninguna parte del mundo habría soportado, que son los 60 fallecidos por las protestas. Número. Si ha superado algo tan fuerte como eso, créame que este Congreso, y el Congreso además, ha superado toda la tormenta de esta nefasta exhibición de indecencia, de delincuencia con respecto a los recortes de sueldo, las investigaciones y demás. Difícilmente va a ocurrir algo peor que nos haga predecir que va a haber un adelanto de elecciones. Creo más bien que ha llegado el mayor desafío de la población de hacer control político desde cualquier espacio, porque en esta unión que tiene el Parlamento con el Poder Ejecutivo puede pasar cualquier acto de corrupción sin que sea ni siquiera advertido. Cierto. Ahora, ¿es posible alguna reforma electoral de acá a lo que se viene? Bueno, quedan 3 años, la reforma son 6 meses antes, pudieran ser hasta 6 meses antes de la elección, entendiéndose que el 2026 habría doble elección, tanto para presidente de la República, no pudiendo los congresistas participar ni para reelegirse ni para postular a un gobierno regional. ¿Cómo ve ese escenario? ¿Es factible de que se dé por lo menos alguna modificatoria? Se habla mucho de la reelección de alcaldes, gobernadores y que los congresistas puedan postular a estos cargos, ya no siendo congresistas, no pudiendo reelegirse. Yo sí, y advierto esto, porque puede convertirse en un gran problema social. El anuncio de la señora Dina Boluarte con respecto a la bicameralidad y de haber presentado al país a través de su mensaje a la nación una fórmula, me hace leer que hay un acuerdo con el Congreso de la República para iniciar un nuevo debate con respecto a la bicameralidad. Y eso estaría orientado fundamentalmente a lograr la reelección de los parlamentarios ahora conformantes de este Congreso. Eso es un acuerdo, y creo que si ya hay un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, solo se quedó a un voto de aprobar la bicameralidad, lo más probable es que a través de fórmulas nunca antes vistas, entremos nuevamente a un debate de la bicameralidad. Pero advierto, y es lo primero que dije, que esto puede significar un gran problema social, en el sentido de que si podemos modificar la Constitución en más de 60 artículos para retornar la bicameralidad y hacerla viable, entonces quienes piden asamblea constituyente van a preguntarse si se puede modificar más de la mitad de la Constitución, ¿por qué no podemos ir a un debate integral y por lo tanto esto discutirlo en una asamblea constituyente? Ciertamente, me parece que es un desafío a quienes tienen el discurso de la asamblea constituyente innecesario. No vivimos un momento reflexivo como para que las reformas que van a determinar nuestro modelo político se den, y creo que más bien habría que subsanar lo que está mal en lugar de pensar en reformas de fondo. Sería lo más saludable. Doctora Bartra, siempre el tiempo en televisión es escaso y sabrosa siempre las entrevistas con usted. Quedamos para otra oportunidad, nosotros ya nos despedimos reiterando ese agradecimiento y le vamos a dar paso a nuestro amigo Martín H. Fiorani con su programa Rumbo Político. Dicho esto, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.